Hola, ¿cómo están? En esta parte seguiremos con esta exploración del capítulo 1 y del conjunto A. En este video vamos a estudiar uno de los elementos más importantes que describen el conjunto A, que es el número gamma. El número gamma va a describir de alguna forma la densidad del conjunto A. ¿A qué nos referimos? Se simboliza con gamma a la distancia o el paso entre dos elementos consecutivos del conjunto A. Es decir, que si yo tengo un X que está en A, el elemento consecutivo hacia adelante del X es el X más gamma y también está en A. Esquemáticamente tendríamos esta situación. Tenemos el X y esta distancia que hay entre el X y su sucesor sería el gamma. Entonces, si desde aquí yo camino gamma, llego a X más gamma. En este lapso, en este intervalo, no hay más elementos del A. El conjunto A es un conjunto muy particular, ya que en él se identifican distintos sectores, los que se diferencian porque en cada uno de ellos varía el gamma. Esto es algo muy curioso en el conjunto A. Por ejemplo, cuando yo estoy en el conjunto de los números naturales, la distancia entre dos naturales siempre es 1. Yo voy del 1 al 2 haciendo 1 más 1. Del 2 al 3 haciendo 2 más 1. Y así sucesivamente. El paso entre dos naturales siempre es 1. O entre dos enteros es 1. Y siempre es el mismo. En los reales ya la cuestión de los reales ya es distinta, porque en los reales ese paso como que es imposible de medirlo, porque nosotros sabemos que entre dos, sobre todo más que nada en el conjunto Q, el conjunto Q, el de los racionales, es imposible medir ese paso, porque yo sé que entre dos racionales hay otro racional y entre dos racionales hay otro racional. Entonces, ese paso uno no lo puede medir. Bueno, acá en el conjunto A se llama gamma, pero lo único que la particularidad que tiene que ese gamma dentro del conjunto va variando. En los otros conjuntos el gamma es estable, digamos. En los naturales el gamma vale 1 y vale siempre 1 en todo punto del conjunto. Mientras que acá el gamma, esta distancia, no va a ser siempre la misma. Van a haber sectores bien diferenciados donde el gamma va variando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cerca del XL, el gamma tiene un valor pequeño y a medida que uno va avanzando sobre el lado positivo, sobre el sector positivo, el gamma va creciendo y llega a tener su máximo valor en las proximidades del XU. Entonces, en las proximidades del XL tiene el menor valor y en las proximidades del XU tiene el mayor valor. Entonces, esquemáticamente sería una cosa así. Acá, cerca del XL, están los elementos más juntos y se empiezan a separar y después se vuelven a separar más, y la última
distancia o la última medida de esas distancias ya es cerca del XU. Entonces, esa sería una vista esquemática del sector positivo. Ahora, ¿cómo sé cuándo varía el U? Cuándo varía el gamma. Entonces, por ejemplo, nosotros acá vemos que la distancia, si yo tomo este X, la distancia esta es más corta, es más grande, perdón, que esta. Esa distancia es chica con respecto a esta. Entonces, para este X, yo acá diría que acá tengo, perdón, un X, un gamma. Por ejemplo, acá tendría un valor X y acá tendría un gamma posterior y un gamma anterior. Pero, por ejemplo, en este X, si yo le pongo X1 y si yo le pongo acá un X2, en este sector es el mismo gamma. Estos tendrían el mismo gamma para adelante y para atrás. Entonces, a mí me va a interesar estos elementos donde el gamma varía. ¿Quiénes son? Entonces, por ejemplo, ese puntito sería 1. A ver si me deja hacer el punto. Ese punto sería 1. Acá, por ejemplo, tendríamos otro. Pareciera que ahí hay otro y así sucesivamente. Acá habría otro y así a lo largo del sector positivo tendríamos muchas situaciones de estas. Entonces, lo que va a pasar, el límite entre un sector y otro tiene una estructura y está dada por aquellos números que son potencias de la base beta en la que se trabaja. O sea, en los números que tienen esta forma es donde está el cambio, a ver si me deja poner el punto, el cambio entre un gamma hacia adelante y un gamma hacia atrás. O sea que si yo tengo acá otro elemento, el gamma, el consecutivo, o sea, si yo tengo este elemento, le pongamos un X0, este elemento con este elemento y con este elemento, cambiamos acá, borremos este, son los tres consecutivos, pero la distancia que hay entre ellos tres no siempre es la misma. Entonces, el X1 es el consecutivo del X0 hacia adelante y es el consecutivo hacia atrás del X2, pero no están a la misma distancia. Entonces, por eso, después nosotros vamos a diferenciar entre el anterior y el posterior y si está en un cambio de estos sectores. Entonces, cuando yo tengo un elemento que tenga esta situación, es porque el elemento tiene esta estructura. Y entonces tenemos un gamma hacia atrás y un gamma hacia adelante que son distintos. Entonces el X posterior va a ser el beta a la n más el gamma posterior, mientras que el X anterior va a ser el beta a la n, pero menos esta distancia que está acá, no menos esta. Entonces vamos a tener que tener sumo cuidado en esas situaciones. Es más, o sea, no nosotros, sino que la máquina la tiene a esa situación ya muy bien estudiada. Pero nosotros la estamos ahora conociendo. Entonces, ¿cómo se calcula el valor del gamma? Porque todo esto es muy bonito, es muy interesante, pero ¿cómo se calcula el valor del gamma? Entonces, para poder
deducir el valor del gamma, vamos a usar propiedades de las que nosotros aplicamos en la notación corriente. Entonces, sea B la base en la que se trabaja, T la cantidad de dígitos disponibles para la mantisa y el exponente que puede ir desde L hasta U. Entonces, yo voy a considerar un X que está en A. Si el X está en A, quiere decir que el X y su representación coinciden. No importa en qué representación trabaje, si por corte o por redondeo, la interesante es que coincide. Entonces, si coincide, y tiene esta forma. La mantisa hasta el lugar T en base 10 por 10 a la E. L es un número entre L y U. Bueno, ¿quién será el elemento consecutivo hacia adelante? Será el X más gamma. Muy bien. Entonces, para este número, ¿quién será el consecutivo hacia adelante? Será el que en la mantisa comparte todos los dígitos hasta el anterior a la T, o sea, hasta el penúltimo. Y en el último, ¿qué hago? Le aumento 1 para que sea el siguiente, ¿sí? Entonces, los elementos van a ser así, o sea, en este momento, al último le aumento 1 y los demás se mantienen iguales para que tenga un pequeño cambio y ya sea el número distinto. Bueno, entonces, esto nosotros lo vamos a desdoblar, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a poner como una suma de dos mantisas. Una mantisa que tiene todos los A, incluso la T, en base 10, más otra mantisa que tiene desde el lugar 1 al T menos 1, tiene todos ceros, que serían estos que están aquí. Y este unito que está aquí lo dejamos en el lugar T. Yo he desdoblado esta parte. Entonces esto se sigue manteniendo ahí. Entonces, vamos a tener esta situación ahora. Vamos a distribuir esta potencia, ¿sí? La potencia es la que distribuyo. Entonces, distribuyo la potencia en una mantisa y en la otra mantisa. Entonces, fíjense, ¿qué me queda acá? Esto que tengo yo acá, ¿quién es? Es X, ¿sí? Y esto que tengo yo acá es este primer elemento. Entonces, el X más gamma es esto que tengo acá. Acá ya tengo el X, así que esto que está ahí no es más que el gamma. Entonces, el gamma es 0,0001, los T lugares cubiertos, el último lugar, el 1, en base 10 por 10 a la E. A mí lo que me interesa es esto, que es por 10 a la E, que era la misma potencia que tenía el original, ¿sí? La misma potencia que tenía el X. Entonces, a modo de conclusión, vamos a decir, entonces, si el X, que está en A, o sea que coincide con el FL de X, tiene esta forma, entonces el gamma es 0,0001 en el último lugar, en el lugar T, y esto es igual a eso. O sea que la potencia de la base se mantiene igual a la potencia de la base
del original. Eso es lo que a mí me tiene que quedar claro de qué es lo que se hace para encontrar el gamma. En el apunte está aquí a continuación la forma compacta del gamma. Véanla, entiéndanla, pero a efecto constructivo, el gamma nosotros lo vamos a trabajar así, porque nosotros lo que tenemos que saber es ir para adelante y para atrás de un número. Bien, entonces, mirando esta expresión del gamma, se van a deducir algunas cosas. ¿Qué vamos a deducir? Que si el x es grande, ¿quién es el que es grande? El exponente. Y como el exponente se comparte con el gamma, entonces, ¿qué va a pasar? El gamma va a ser grande. Entonces, si el x es grande, el gamma es grande. Va a ser un positivo grande. Si el x es chico, el exponente va a ser chico hasta negativo y entonces el gamma va a tener el mismo exponente y puede llegar a ser muy pequeño. Por otro lado, siempre el exponente es generalmente más grande, en valor absoluto sobre todo, es más grande que la cantidad t de lugares. Entonces, cuando yo corro, sobre todo para la derecha, generalmente va a ir más allá que los t lugares. Entonces, por eso también es que se hacen grandes los números. O muy chicos, pero no importa cuando es negativo porque yo tengo que correr hacia adelante la coma. Lo interesante es cuando los exponentes son grandes y son más grandes que t. Entonces yo quiere decir que cuando yo corro la coma voy a salirme fuera de los t lugares. Y bueno, y es por esto que por lo que ya hemos dicho, el valor de gamma varía en los distintos sectores cerca del 0 y del XL, o es más chico ahí cerca del XL y es más grande cerca del XU. Bueno, entonces vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver un primer ejemplo muy simple. Por ejemplo, acá no ha salido bien porque ha habido una corrección y acá estamos considerando t igual a 3. Entonces, supongamos que yo tengo un x1 que es 2.35. Ese número en notación en punto flotante, ¿qué sería? 235 en base 10 por 10 a la cuánto. Si tengo la coma aquí y ahora la tengo aquí, para llevarla detrás del 2, es 10 a la 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ¿quién es el gamma para ese número? Si t vale 3, es tener los 3 lugares rellenos con ceros hasta el penúltimo lugar y 1 en el lugar t, en base 10 por 10 a la 1. Entonces, ¿quién va a ser el x, el siguiente? O sea, el x1 más gamma. ¿Quién va a ser? Recordemos que esto es FL, supongamos que estamos trabajando con redondeo. Sí, redondeo. Esto es el FL del X1 y esto también es el FL del gamma, ¿sí? Entonces, recordemos que en cuanto vamos a hacer una suma, nosotros tenemos que hablar de la representación de eso. Entonces va a ser la representación del FL del X1 más el FL del gamma. En este caso no hay problema porque tenemos números
que van a ser, digamos, buenitos, le vamos a llamar así. ¿Y qué va a pasar? Esto, ¿en qué va a quedar? Esto va a quedar en el FL por redondeo. ¿De quién? Sumo las mantizas. Así que, ¿qué me va a quedar? 0. 5 más 1 va a ser 4. 3 más 0 va a ser 3. 5 más 1 va a ser 4. Miren qué interesante. Cinco más 1 va a ser 6. 3, 2, en base 10 por 10 a la 1. Entonces, ¿eso qué me va a quedar? No hay problema, no se ha salido de la normalización y para sumar, fíjense que para sumar tengo la misma potencia de la base. Entonces, no hay problema. Como no se me ha desnormalizado, me queda 0,236 en base 10 por 10 a la 1, que es efectivamente 236. ¿Y quién sería el gamma en notación corriente para este caso? Fíjense, si es por 10 a la 1, en notación corriente, nuestro gamma es 0,01. ¿Sí? Y fíjense, si ustedes lo ponen acá, lo suman a esto, es efectivamente el 236. Estoy dentro del A, así que no va a haber grandes cambios en ese sector. Vamos a ver ahora en un sector de cambio. Entonces, supongamos que yo ahora tengo este número, el 0,999, 0,99. Lo escribo en notación en punto flotante. Ahí prácticamente ya está en notación en punto flotante. Como no lo tengo que cambiar, solamente adaptar la forma, ¿qué potencia le voy a poner? 10 a la 0. Muy bien. No pierdo cifras significativas, así que la representación coincide con el X. ¿Quién va a ser mi gamma? Entonces, mi gamma va a ser 0,001 en base 10 por 10 a la ¿cuánto? A la 0, como es lo que yo tengo aquí en la representación o en el X. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos a ir comparando. Para t igual a 3, la mantisa va a ser siempre la misma para gamma. Lo que va a cambiar del gamma van a ir siendo las potencias de la base, que esas son las que van a ir distinguiendo los distintos gammas. Pero la mantisa para un mismo t va a ser siempre la misma. Entonces, vamos a ver el siguiente. ¿Quién es el siguiente a este número? Pero el siguiente en A. Y si estoy en A, más vale que trabaje con las representaciones. Entonces, yo tendría que ver quién es la representación del X más gamma. Entonces, por la definición que se vio antes, es el FLDR del FL, o sea, el FLR de el FLR o la representación, hablemos de representación. Entonces, la representación de X2 más gamma, 2. Va a ser la representación de X más la del gamma. Para no hacernos tanto lío, al gamma lo vamos a dejar como está, como gamma.
Entonces, vamos a poner la representación del X o el X en este caso, más el gamma. Entonces, ¿qué hacemos? La potencia de la base, la extraemos, sumamos esto, y cuando yo sumo las dos mantizas, ¿qué obtengo? Obtengo 1 por 10 a la 0. Pero aquí, ¿qué pasó? Aquí yo me salí de la normalización, o sea que tengo que normalizar el número. O sea que tengo que correr esto hacia adentro. Si yo lo corro hacia adentro, el exponente va a cambiar. O sea que la representación de esto ahora me va a quedar así. Y por 10 a la 1. Eso yo sé que es 1 en notación corriente. Entonces del 0,99, 9, me fui a 1. Bien. ¿Quién es el consecutivo a este número? Que era para mí el X3. Entonces, ahora voy a escribir, el X3 para mí va a ser ese número, el que salió acá. Su representación coincide con X3. Pero ahora, ¿quién va a ser el gamma que corresponde? Va a ser el que tenga la misma potencia de la base. Entonces, seguimos manteniendo la mantiza, pero la potencia de la base ya no es 10 a la 0, sino que es 10 a la 1, porque yo ya la tengo que adaptar a mi X3. Entonces, en cuanto yo cambié la potencia, fíjense, el gamma acá era esto, mientras que el gamma acá es esto. O sea que, ¿qué pasó? Ahí se cambió la distancia entre los consecutivos. Entonces, vamos a ver el consecutivo a este. ¿Quién es? Entonces, como yo voy a sumar en representaciones en el A, yo le voy a poner este nombre, pero yo voy a usar la representación de este más este, del X3 más el gamma 3. Entonces, ¿representación de quién? De representación de X3 más el gamma 3 o representación del gamma 3. Entonces, representación del X3 más el gamma correspondiente. Saco lo común afuera, que es la potencia, sumo las dos mantizas y ¿qué va a pasar? Me va a quedar eso. Esa mantiza no está desnormalizada, así que no hay problema. La representación de ello es eso mismo. Y en notación, en puntos corrientes, o sea, la notación corriente sería eso. Entonces, ahí yo tuve la situación en que yo, ¿qué teníamos? A ver, yo partí de un X2, salté a un X3 y resulta que el X4 ya me dio más grande. Entonces, este es el gamma 2 y este es el gamma 3. O sea que, ¿qué pasó? Este X3 es un cambio de sector. Y es cierto. ¿Quién es este número? Si yo lo veo en notación, notación corriente, es 1. Sabíamos que era 1. ¿Y quién es 1? Es 10 a la 0. Es una potencia de la base, es beta a la 0. Así que es totalmente coherente que yo tenga esta situación. ¿Sí?
Hasta ahí, muy bien. Bueno, supongamos que yo solo tengo el X3 y tengo conocido su gamma 3. Y a mí me dicen o me piden o yo deseo conocer quién es el anterior a X3. Entonces, ¿qué diría nuestra lógica? La lógica dice, lo mismo que voy para adelante, lo mismo, o sea, lo que hago hacia adelante y voy al consecutivo hacia adelante, si lo camino para atrás, voy al consecutivo hacia atrás. Entonces, yo y muchos pueden decir, bueno, si yo quiero conocer el anterior, ¿qué es lo que hago? Tomo el número, veo quién es el gamma y después ¿qué hago? Resto ese gamma va a ser válido para atrás. Entonces, si yo tomo el X3 y tomo el gamma 3, fíjense qué pasaría si yo resto. Busco la representación de la resta del X3 menos el gamma 3. Entonces, la representación del X3 menos el gamma 3. Entonces, la representación del X3, el gamma 3, extraigo mantizas con la diferencia, extraigo potencia, y entonces, ¿qué va a pasar? Esta mantiza menos esta mantiza, ¿a dónde me lleva? Me lleva a ese número, por 10 a la 1. Ese número no está normalizado porque detrás de la coma no hay un 9, no hay un número distinto de 0, hay un 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer ahora esto para adelante o para la izquierda. Si yo traigo para la izquierda, inmediatamente la potencia se achica. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 0.990 por 10 a la 0. Y ese número ahora, a ver, espérense, acá me sobra una representación. No, a ver, acá está sobrando esto. La representación de eso ya es eso. Y esto también está sobrando. Ya lo vamos a corregir en el apunte. Bueno, en notación corriente, como es 10 a la 0, sería eso. Ajá. Entonces, a mí acá, ¿qué me está pasando? Yo resté para ver si era válido también al consecutivo hacia atrás. Y llegué a eso. ¿Por qué? Si yo antes había dicho que el consecutivo hacia atrás era esto. Porque ¿qué pasó en el camino? Hubieron cosas que no tuve en cuenta. Yo, cuando fui de aquí hacia adelante, ¿qué gamma sumé hacia adelante? El gamma 2. Y acá, ¿qué gamma ¿qué gamma resté hacia atrás? El gamma 3, no el gamma 2. Entonces, si yo no hubiese hecho este camino en el que yo ya tenía claro quién era el anterior al X3, yo me tengo que dar cuenta que entre este valor que me sale acá, que es el X5, y el X3, hay un rango de valores que están en A
y que no están contemplados en esta situación. Entonces, por eso yo tengo que tener muy claro de dónde estoy partiendo, porque si yo estoy partiendo de un número que es una potencia de la base, yo tengo que saber que para adelante tengo este gamma, pero para atrás tengo que ver quién es el gamma para atrás para encontrar el anterior. No siempre voy a poder sumar o restar para ir al posterior o para ir al anterior. El mismo gamma. Entonces, ante una situación así, tenemos una regla. Entonces, ¿cuál va a ser la regla? Que si yo estoy en un lugar o estoy en una potencia de la base, estoy en un lugar de los que se cambia el paso. Entonces, ¿cuál es la forma de las potencias de la base? Las formas de las potencias de la base son 0,1, todo 0 en base 10 por 10 a la P. En forma compacta sería esto, pero a mí esto no me interesa. Yo lo que quiero que me quede claro es esto. 10 a la P. Tiene esta forma, la forma general. Entonces, ¿cuál va a ser el anterior? El anterior no nos vamos a andar llevando por muchas cuestiones. Lo vamos a hacer por decreto. Decreto de necesidad y urgencia, le vamos a llamar. El DNU del anterior va a ser este. ¿Qué vamos a hacer? Si yo tengo una situación así, el anterior, el XA, ¿qué va a hacer? Lo vamos a construir llenando los T lugares de 9. Así me estoy creando el número con la mantisa más grande que pueda haber antes que este. Y si yo aquí estoy con 10 a la P, quiere decir que en el sector anterior la potencia era 1 menos, era P menos 1. ¿Sí? Así de simple. Entonces, yo de aquí, ya mirando esta potencia, puedo sacar el gamma de ese sector anterior. Entonces, el gamma, no sé si lo escribí, el gamma anterior ya lo puedo vislumbrar. Mientras que el posterior a una potencia, ¿qué va a hacer? Va a ser poner este como está, todos ceros hasta el lugar T en el que yo lo voy a cambiar al lugar T de 0 a 1. Y la potencia se va a seguir manteniendo. Entonces, yo también ahí puedo tener clara quién es el gamma P. Entonces, no me acordaba si estaban en la diapositiva. El gamma A de este sector, yo ya sé que va a ser 0,0001 los T lugares en base 10 por 10 a la P menos 1. Mientras que el gamma posterior, 2T lugares, base 10 por 10 a la P. ¿Sí? A ver, tomemos un ejemplo para que nos quede clara la cosa. Supongamos que yo tengo T
t igual a 4, ¿sí? Y entonces yo tengo el x 0,3456,7, no. En base 10 por 10 a la 3. Supongamos que este es el x, que está en A. Ese ya está en A. ¿Quién sería el gamma? Entonces, yo me pregunto, x1, ¿es beta a la p o es 10 a la p? ¿Es x1 de la forma beta a la p? O a la n, qué sé yo, le pongamos así. Entonces, si no es de la forma beta a la n, si yo digo no, entonces no estoy en un cambio de sector. Entonces, ¿qué va a pasar? El gamma, que va a ser 0,001 en base 10 por 10 a la 3, me va a servir para adelante y para atrás. Es empleable para anteriores y posteriores. Entonces, si yo necesito el anterior va a ser el FL, y supongamos que estamos trabajando por redondeo, va a ser el FL R de el X1 menos el gamma. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar de a ver. Ahí. Entonces, me va a quedar 0,3456 en base 10 menos el 0,001 en base 10 por 10 a la 3. Entonces, ¿eso qué me va a quedar? El F, la representación de 0,3455 en base 10 por 10 a la 3. Y ese va a ser el X anterior. O sea que va a ser 0,3455 en base 10 por 10 a la 3. ¿Quién va a ser el X posterior? El X posterior va a ser la representación. Siempre escribamos la representación porque puede ser que uno se salga de la normalización, ¿sí? Por más que sea tedioso esto, es necesario. Puede llegar a ser muy cansador escribir tanto, pero bueno. Entonces, como no se nos desnormaliza, nos queda como está.
Pero ¿qué pasa si yo tengo a ver, lo vamos a hacer en la hoja siguiente. ¿Había hoja siguiente? Sí. ¿Qué pasa si yo ahora tengo el x2 que es 0,100 en base de 10 por 10 a la quinta? ¿Sí? Entonces, ahí, ¿quién va a ser el x anterior? Decreto de necesidad y urgencia. 4 lugares. 4 nueves en base 10. X a la quinta, 10 a la quinta, acá va a ser por 10 a la cuarta. Bajo 1. Y de aquí yo ya sé que el gamma anterior, el que va a seguir restando para el anterior de este otro, va a ser 10 a la cuarta. Supongamos que yo pido 3 anteriores a este. Entonces, 3 anteriores a ese, el primero es por DNU, decreto de necesidad y urgencia. Y después de ahí yo ya puedo empezar a trabajar con el anterior. Entonces, este sería, este sería el anterior 1. El anterior 2, ¿qué va a ser? Va a ser el FLR del 0,999 en base 10 por 10 a la cuarta menos el 0,001 en base 10 por 10 a la cuarta. Y si ustedes ya se dan cuenta cómo va a quedar, ya se dan cuenta que va a quedar 0,9998, acá me falta un 9, en base 10 por 10 a la cuarta. Y el X anterior 3 va a ser el FLR. ¿De quién? De 0,9998 en base 10 por 10 a la cuarta menos el 0,001 en base 10 por 10 a la cuarta. Pero dejen mostrado qué es lo que están haciendo, porque uno muchas veces, y sobre todo ahora, no va a saber si ustedes lo razonaron o vino por WhatsApp o por dónde vino el resultado. Entonces dejen explícito qué criterio tuvieron para dar la respuesta. Y así. Y el anterior no hay problema. El anterior, o sea, los posteriores, el X posterior 1, ¿quién va a ser? Va a ser el X2 más el gamma posterior. O sea, el FL de X2 con el gamma posterior, ¿quién va a ser? 0,001 en base 10 por 10 a la 5, el mismo que estaba acá. Entonces, aquí, ¿qué me va a quedar? El FLR de quién? Del 0,1000 en base 10 por 10 a la quinta más el 0,001 en base 10 por 10 a la quinta. Entonces, ahí yo ya me doy cuenta que lo único que voy a ir haciendo es ir sumando atrás y nunca me voy a salir para adelante. O sea que esto me va a quedar 0,00 no, perdón.
por eso dudé acá. El primer lugar es 1, el otro es otro 0 y acá es 1 en base 10 por 10 a la quinta. ¿Y esto qué sería en notación corriente? Notación corriente sería 4, 5. 10.010. Mientras que fíjense acá en la notación corriente, el X sería 9.999 y este sería 9.998. Acá voy bajando de una unidad, mientras que allá voy subiendo de ¿cuánto? De 10 unidades. Porque cuando yo lo escribo en notación corriente, es 1. Mientras que cuando yo lo escribo en notación corriente, es 10. Entonces, acá yo voy a ir bajando de una unidad, mientras que allá voy bajando de 10 unidades reales. Bueno, y así siguiendo, podemos seguir trabajando con los anteriores. En las actividades de aprendizaje, ustedes tienen estas situaciones para construir anteriores, posteriores y demás. Y identificar e ir identificando los sectores donde están los cambios de gamma. Entonces, ya tienen bastante material para hacer bastantes ejercicios. Ya con esto tienen como para irse entreteniendo bastante con posteriores, anteriores y gamma. Muy bien, hasta acá llegamos con este video y espero que vayan haciendo las actividades y nos encontramos en la próxima clase o en el próximo video. Hasta luego, que estén bien.